La nítida mañana de octubre en Chicago atrajo a una multitud inesperada a la venta de bienes de la finca Riverside. Entre los curiosos compradores que hojeaban a través de décadas de tesoros acumulados, la anticuaria Sophia Johnson se movía, con una eficiencia experimentada. Su ojo entrenado separaba rápidamente las piezas valiosas del mero desorden, mientras navegaba por la extensa mansión de estilo Tudor. La familia Williamson había vivido en esta casa durante casi un siglo antes de que la última heredera, la anciana Margaret Williamson, falleciera sin hijos. Ahora, extraños rebuscaban entre sus pertenencias personales, cada artículo etiquetado con un precio que reducía toda una vida de recuerdos a meros dólares y centavos. En la biblioteca de la mansión, con paneles de madera, Sofía descubrió una colección de fotografías enmarcadas dispuestas sobre un antiguo escritorio de caoba. La mayoría eran retratos familiares típicos de varias décadas, fotos de graduación, de bodas, de reuniones festivas, pero un marco en particular le llamó la atención. Su borde plateado ornamentado estaba empañado por el tiempo. La fotografía, claramente de la década de 1920, a juzgar por la ropa y el estilo fotográfico, mostraba a una pareja joven posando en lo que parecía ser su sala de estar. El hombre llevaba un traje de 3 piezas con una cadena de reloj de bolsillo, su cabello engominado a la moda de la época. La mujer, vestida con un traje de cintura baja, típico del período flapper, se sentaba con gracia a su lado, con una suave sonrisa en los labios. Entre ellos, acunado en los brazos de la mujer, había un bebé que no podía tener más de 6 meses. El bebé llevaba un largo faldón de bautismo de delicado encaje blanco, del tipo que las familias adineradas encargaban para ocasiones especiales. A primera vista, el retrato encarnaba la prosperidad y felicidad de los locos años 20, una pareja exitosa con su precioso hijo posando en su cómodo hogar. La iluminación era profesional, lo que sugería que se trataba de una sesión formal de retratos en lugar de una instantánea familiar casual. Pero a medida que Sofía examinaba la fotografía más de cerca, algo en la expresión del bebé la hizo detenerse. Mientras los padres sonreían cálidamente a la cámara, irradiando satisfacción y orgullo, los ojos del infante sostenían algo completamente diferente. Incluso a una edad tan temprana, había una intensidad inconfundible en esa pequeña cara, no la mirada vacía e inocente típica de los bebés, sino algo que parecía casi consciente, casi temeroso. Sofía compró la fotografía por $25, incapaz de deshacerse de la sensación de que esos pequeños ojos intentaban decirle algo importante. De vuelta en su tienda de antigüedades en Lincoln Park, Sofía retiró cuidadosamente la fotografía de su marco para examinarla más a fondo. Sus años de experiencia le habían enseñado que la información más valiosa sobre las fotografías antiguas a menudo se escondía en la parte posterior, sellos de fotógrafos, fechas, nombres o notas que proporcionaban un contexto crucial. La parte posterior de la fotografía reveló exactamente lo que esperaba encontrar, un sello en relieve que decía Henry Kowalski Photography Studio, Chicago, Illinois, junto con una fecha escrita en letra elegante, 15 de octubre de 1920. Debajo de eso, con una caligrafía diferente, estaban 3 nombres: Robert, Catherine y el bebé Thomas Williamson. El pulso de Sofía se aceleró. Reconoció el nombre Kowalski. Henry Kowalski había sido uno de los fotógrafos de retratos más prestigiosos de Chicago durante la década de 1920, conocido por capturar a la élite adinerada de la ciudad. Su trabajo era muy buscado por los coleccionistas, pero, lo que es más importante, Kowalski era famoso por su meticuloso mantenimiento de registros. Si los archivos de su estudio aún existían, podrían contener información valiosa sobre esta sesión en particular. Pasó las siguientes 2 horas buscando en bases de datos en línea y registros históricos. Lo que descubrió hizo que la fotografía fuera aún más intrigante. Robert Williamson había sido un banquero exitoso en 1920, parte de la élite financiera de Chicago. Catherine Williamson, de soltera Hartford, venía de una familia de dinero antiguo. Su familia había hecho su fortuna en inversiones ferroviarias a finales del siglo XIX, pero fue la información sobre el bebé Thomas lo que detuvo a Sofía en seco. Según un obituario del Chicago Tribune que encontró en los archivos del periódico,
Thomas Williamson había muerto en noviembre de 1920, solo un mes después de que se tomara esta fotografía. La causa de la muerte figuraba como síndrome de muerte súbita del lactante, aunque el médico la comprensión del SMSL en 1920 era, en el mejor de los casos, primitiva. Sofía volvió a mirar la fotografía, concentrándose en los ojos del bebé. Ahora que sabía que Thomas moriría pocas semanas después de que se tomara este retrato, su expresión parecía aún más inquietante. Era posible que de alguna manera misteriosa, como a veces ocurría con las fotografías antiguas, la cámara hubiera capturado algo que el ojo humano no podía ver. Tomó su teléfono para llamar a la doctora Elizabeth Chen, una historiadora de la fotografía de la Universidad de Northwestern, que se especializaba en retratos de principios del siglo XX. Si alguien podía ayudarla a comprender los aspectos técnicos de lo que estaba viendo, esa sería la doctora Chen. Tengo un retrato de Kowalski de 1920 que es inusual, explicó Sofía. La expresión del bebé no concuerda en absoluto con el estado de ánimo de los padres. Es casi como si el niño estuviera viendo algo que los adultos no pueden. Tráela, mañana por la mañana, respondió la doctora Chen, su voz inmediatamente interesada. Kowalski era conocido por capturar cosas que otros fotógrafos pasaban por alto. Sus retratos a menudo revelaban más de lo que sus sujetos pretendían mostrar. La oficina de la doctora Elizabeth Chen, en la Universidad de Northwestern, se asemejaba a un museo de historia fotográfica. Cámaras antiguas de diferentes épocas se alineaban en los estantes y las paredes mostraban ejemplos de fotografía de retratos significativos que abarcaban casi 2 siglos. Cuando Sofía llegó a la mañana siguiente, la doctora Chen ya estaba preparando su equipo de examen. Henry Kowalski, reflexionó la doctora Chen, mientras colocaba cuidadosamente la fotografía bajo su iluminación especializada. Fue una figura interesante en la escena fotográfica de Chicago. Inmigró de Polonia en 1910 y se forjó una reputación por retratos que parecían capturar la esencia interna de las personas en lugar de solo su apariencia. A través de su equipo de aumento, la doctora Chen estudió cada detalle de la imagen. La calidad técnica es excepcional, incluso para los estándares de Kowalski. Mira la profundidad de campo, la forma en que ha capturado la textura del vestido de la madre, los intrincados detalles del faldón de bautismo del bebé. Sofía observó cómo la doctora Chen se concentraba intensamente en la cara del bebé. ¿Qué tiene de inusual la expresión del infante? Varias cosas. Primero, los bebés tan jóvenes, probablemente de 4 a 6 meses, suelen tener expresiones faciales muy limitadas. Pueden sonreír por reflejo, llorar, o dormir, pero este niño parece estar concentrándose en algo específico fuera del alcance de la cámara. La doctora Chen ajustó su equipo para obtener una vista más clara. Mira la dirección de su mirada. No está mirando a sus padres, ni al fotógrafo, sino hacia algo a la izquierda del equipo de la cámara. ¿Podría ser un sonido que le llamó la atención? Posiblemente, pero fíjate en su expresión facial. No es curiosidad ni una reacción de sobresalto. Si tuviera que describirla, diría que parece cansancio, incluso miedo. La doctora Chen continuó su examen, prestando especial atención a la iluminación y las sombras en la fotografía. Hay algo más interesante aquí. Kowalski era famoso por su uso de la luz natural, pero en este retrato hay múltiples fuentes de luz. ¿Ves estos patrones de sombra? Sugieren que había una iluminación fuerte proveniente de la misma dirección hacia la que mira el bebé. ¿Qué tipo de iluminación? Es difícil decirlo de forma definitiva, pero no es consistente con la suave luz natural que Kowalski solía preferir. Es casi como si algo brillante, tal vez luz reflejada o una lámpara adicional, se hubiera colocado en esa área durante la sesión. La doctora Chen se recostó en su silla, quitándose las gafas en un gesto que Sofía empezaba a reconocer como significativo. Sofía, en mi experiencia, cuando los bebés tan jóvenes muestran una expresión tan específica y concentrada, generalmente reaccionan a algo inmediato en su entorno. La pregunta es, ¿qué había en esa habitación que no podemos ver en la fotografía? El bebé murió un mes después, reveló Sofía en voz baja. Síndrome de muerte súbita del lactante, según los registros. La expresión de la doctora Chen se volvió más seria. Eso cambia las cosas. En 1920, el SMSL no se entendía bien, y muchas muertes infantiles que podrían haber tenido otras causas se le atribuían. Combinado con la expresión de este niño, se detuvo, estudiando la fotografía de nuevo. Creo que necesitamos investigar
a esta familia más a fondo. Sofía pasó los días siguientes inmersa en la investigación en el Museo de Historia de Chicago. Los registros de la familia Williamson pintaban una imagen de los típicos ciudadanos adinerados de Chicago, de la década de 1920, eventos de caridad, negocios, menciones en las páginas sociales. Pero a medida que profundizaba en los archivos de periódicos y registros públicos, una historia más compleja comenzó a emerger. Robert Williamson, descubrió, no había sido simplemente un banquero. Había estado involucrado en varios negocios financieros controvertidos durante 1919 y 1920, incluyendo inversiones que más tarde fueron investigadas por fraude. Aunque nunca fue acusado formalmente, su nombre había aparecido en relación con esquemas que habían costado a varias familias los ahorros de toda su vida. Más preocupantes fueron los detalles personales que descubrió. Catherine Williamson había sido hospitalizada 2 veces durante 1920, por lo que los registros médicos eufemísticamente llamaban agotamiento nervioso, un diagnóstico común para mujeres que sufrían lo que ahora se reconocería como depresión o ansiedad severa. Pero fue un pequeño artículo en la sección social del Chicago Tribune de noviembre de 1920 lo que heló la sangre de Sofía. Tras la trágica pérdida de su hijo, Thomas, el señor y la señora Robert Williamson han anunciado su intención de viajar al extranjero de forma indefinida. El médico de la señora Williamson ha recomendado un cambio de clima por su salud. Sofía encontró más pistas en los registros de propiedades del condado de Cook. Los Williamson habían vendido su casa en North Lakeshore Drive en diciembre de 1920, solo 2 meses después de que se tomara el retrato y 1 mes después de la muerte del bebé Thomas. La venta se manejó de forma rápida y silenciosa, y la casa se vendió por un valor significativamente inferior a su valor tasado. En la sección de genealogía de la Biblioteca Pública de Chicago, Sofía descubrió algo aún más perturbador. Thomas Williamson no había sido el primer hijo de la pareja en morir joven. Catherine había dado a luz a una hija, Mary, en 1918. Según el certificado de defunción, Mary había muerto a los 8 meses de edad, también atribuido al síndrome de muerte súbita del lactante. 2 bebés, ambos muertos, antes de cumplir su primer año. Ambas muertes atribuidas a la misma causa misteriosa que los médicos en 1920 apenas entendían. Sofía volvió a mirar la fotografía, concentrándose en la expresión preocupada del bebé Thomas. ¿Había este niño de alguna manera presentido que estaba en peligro? Su investigación la llevó a un descubrimiento crucial más. La casa de los Williamson en North Lakeshore Drive todavía estaba en pie. Se había convertido en condominios de lujo en la década de 1980, pero la estructura original del edificio se mantuvo en gran medida intacta. La actual propietaria de lo que había sido la unidad de los Williamson era la doctora Amanda Foster, una pediatra que había comprado el condominio específicamente por su significado histórico. Sofía llamó a la doctora Foster, explicándole su investigación sobre la fotografía y la trágica historia de la familia Williamson. «Me encantaría ver dónde se tomó este retrato», dijo Sofía. «A veces, ver el espacio real puede proporcionar pistas sobre lo que estaba sucediendo cuando se hizo una fotografía». «Claro», respondió la doctora Foster, «aunque debo advertirte, hay algunas cosas inusuales en este apartamento que podrían interesarte, dado lo que estás investigando». El condominio de la doctora Amanda Foster ocupaba todo el 3er piso del elegante edificio de piedra caliza en North Lakeshore Drive. Mientras conducía a Sofía a través del espacio renovado, era fácil imaginar cómo se habría visto en 1920. Habitaciones espaciosas con techos altos, grandes ventanales con vistas al lago Michigan, el tipo de hogar que proclamaba el éxito y la posición social de su propietario. «La sala de estar donde probablemente se tomó tu fotografía está por aquí», dijo la doctora Foster, guiando a Sofía a una habitación bellamente decorada con pisos de madera originales y molduras de techo restauradas. «He tratado de mantener el carácter histórico mientras lo actualizo para la vida moderna». Sofía sacó la fotografía, comparándola con el espacio actual. A pesar de los muebles modernos y la iluminación actualizada, pudo reconocer la estructura básica de la habitación, la ubicación de las ventanas, los detalles arquitectónicos, incluso la posición general donde los Williamson habrían posado para su retrato. «Cuando compré este lugar hace 15 años investigué su historia», continuó la doctora Foster. «La historia de los Williamson fue parte de lo que me atrajo. En realidad, como pediatra,
Me intrigaba el misterio de la muerte de sus hijos. ¿Misterio? La doctora Foster le hizo un gesto a Sofía para que se sentara. Su expresión se volvió seria. He visto miles de casos de mortalidad infantil en mi carrera, y si bien el SMSL ocurre, 2 casos en la misma familia en 2 años es extremadamente inusual. La medicina moderna habría investigado mucho más a fondo. Se acercó a una estantería y recuperó una carpeta. Después de que me mudé, encontré algunas cosas que los propietarios anteriores habían dejado atrás. Documentos, fotografías, incluso algunos artículos personales que habían estado guardados en el sótano durante décadas. El corazón de Sofía se aceleró cuando la doctora Foster abrió la carpeta. Dentro había varios artículos que claramente databan de la época de los Williamson, recibos de la casa, correspondencia personal y, lo más notable, una carta de Catherine Williamson a su hermana, fechada el 20 de noviembre de 1920, solo 5 días después de la muerte del bebé Thomas. ¿Puedo?, preguntó Sofía extendiendo la mano para tomar la carta. La letra era temblorosa, claramente escrita por alguien bajo un estrés emocional extremo. Querida Margaret, no puedo soportar quedarme en esta casa un día más. Thomas se ha ido, al igual que Mary, y sé en mi corazón que Robert. No puedo escribir las palabras, pero ¿sabes lo que sospecho? El médico dice que fue la misma afección que se llevó a Mary, pero he visto cómo Robert mira a los niños cuando cree que nadie lo está viendo. Hay algo frío en sus ojos, algo que me asusta. Encontré la botella de láudano escondida en su estudio, mucho más de lo que cualquier persona necesitaría para un dolor ocasional, y la noche en que Thomas murió, Robert había estado a solas con él durante más de 1 hora antes de pedir ayuda. Cuando toqué la piel de mi bebé, estaba tan fría, Margaret, tan fría. Las manos de Sofía temblaron cuando terminó de leer. Miró a la doctora Foster, quien asintió con gravedad. Hay más, dijo la doctora Foster en voz baja. Creo que deberías ver la habitación que era la guardería. La doctora Foster guió a Sofía por un pasillo hacia lo que se había convertido en su oficina. Esta era la guardería en 1920. Cuando renové, descubrí algo detrás del papel tapiz, original que los propietarios anteriores nunca habían quitado. Señaló una sección de la pared donde el papel tapiz histórico se había conservado cuidadosamente bajo un vidrio. Mira de cerca el patrón. Sofía examinó el delicado papel. Tapiz floral, típico del período, pero a medida que lo estudiaba con más cuidado notó algo inusual. En varios lugares el patrón se interrumpió por pequeñas manchas oscuras que se veían casi como huellas dactilares. Exacto, confirmó la doctora Foster. Pequeñas huellas dactilares presionadas en el papel tapiz a la altura donde se habría colocado una cuna. Y no están solas. Condujo a Sofía a otra sección del papel tapiz conservado donde las manchas eran diferentes, más grandes, más irregulares. Estas dieron positivo para láudano cuando las hice analizar por curiosidad. Sofía se quedó mirando la evidencia, su mente dando vueltas. ¿Crees que Robert Williamson estaba drogando a sus hijos? Creo que Robert Williamson estaba envenenando sistemáticamente a sus hijos con láudano. Y Catherine lo sospechaba, pero no podía probarlo. El láudano estaba fácilmente disponible en 1920. A menudo se usaba para todo, desde dolores de cabeza hasta insomnio. Un banquero como Robert habría tenido fácil acceso a él, y los síntomas del envenenamiento por láudano en bebés podrían confundirse fácilmente con SMSL. La doctora Foster se acercó a su escritorio y recuperó otro documento. También encontré esto, un diario parcial que Catherine aparentemente escondió detrás de una tabla del piso suelta. La entrada del diario, escrita con la letra cada vez más desesperada de Catherine, pintaba una imagen horrible. 10 de octubre de 1920. Thomas ha estado tan apático últimamente, durmiendo mucho más de lo que debería un bebé sano. Cuando le mencioné esto a Robert, se enojó, diciendo que estaba siendo una madre sobreprotectora, al igual que lo había sido con Mary, pero lo vigilo cuando él cree que no estoy mirando. Lo he visto darle a Thomas lo que él dice que es medicina, pero el bebé siempre se vuelve somnoliento después. Encontré la pequeña botella marrón en el estudio de Robert de nuevo, del mismo tipo que estaba allí cuando Mary estaba enferma. Dice que es para su dolor de espalda, pero nunca lo he visto tomarla, y hay marcas en las botellas, pequeños rasguños que parecen como si alguien hubiera estado midiendo dosis. Esta noche, voy a vigilar con más cuidado, voy a proteger a Thomas, incluso si eso significa. La entrada terminó abruptamente, la letra desvaneciéndose como si Catherine hubiera sido interrumpida. Sofía miró de nuevo la fotografía,
Comprendiendo ahora por qué los ojos del bebé Thomas tenían tanto cansancio, estaba mirando a su padre durante la sesión de retratos. Esa sería mi evaluación, coincidió la doctora Foster. Los bebés tan jóvenes son increíblemente sensibles al peligro. Si Robert Williamson había estado envenenando sistemáticamente a Thomas, el niño habría aprendido a asociar la presencia de su padre con sentirse enfermo, con el dolor. Esa expresión en la fotografía no es aleatoria, es el reconocimiento instintivo de un bebé de una amenaza. Armada con esta nueva comprensión, Sofía volvió a su investigación con renovada urgencia. Necesitaba encontrar los registros del estudio de Henry Kowalski, con la esperanza de que pudieran contener detalles adicionales sobre la sesión de retratos que pudieran confirmar sus sospechas. Después de varias llamadas telefónicas y correos electrónicos, descubrió que los archivos de Kowalski habían sido donados a los archivos de fotografía de Chicago, en el Columbia College, después de su muerte en 1965. El archivero, el Dr. Marcus Webb, accedió a reunirse con Sofía para examinar cualquier registro relacionado con el retrato de los Williamson. Kowalski era increíblemente detallado en su mantenimiento de registros, explicó el Dr. Webb mientras descendían al sótano climatizado donde se guardaban los archivos. Documentaba no solo los aspectos técnicos de cada sesión, sino que, a menudo incluía observaciones personales sobre sus sujetos. Localizaron el libro de contabilidad de 1920, y el Dr. Webb cuidadosamente pasó a las entradas de octubre. Allí, con la letra precisa de Kowalski, estaba la entrada del 15 de octubre de 1920. Señor y señora Robert Williamson con su hijo, Thomas, encargaron un retrato familiar formal para tarjetas navideñas, pago de $50 por adelantado, notas técnicas, iluminación natural de las ventanas complementada con reflectores. La señora Williamson muy nerviosa durante toda la sesión, revisando frecuentemente al bebé. El señor Williamson impaciente, quería completar la sesión rápidamente. Observaciones personales. Dinámica familiar inusual. El bebé parecía angustiado cada vez que el padre se acercaba. La señora W. muy protectora, no permitió que su marido sostuviera al niño durante las poses. El infante parecía sano, pero se veía inusualmente alerta, conmocionado, cauteloso para su edad. Recomendé que reprogramaran cuando el bebé estuviera más tranquilo, pero el señor Daubino insistió en continuar. Nota final. Durante las exposiciones finales, el bebé se agitó cuando el padre se acercó para una pose grupal. La expresión capturada muestra la clara angustia del infante. La señora W. solicitó que no incluyera ciertas poses en la selección final. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Incluso el fotógrafo había notado la extraña dinámica familiar y el miedo del bebé Thomas a su padre. Pero había más. El Dr. Webb encontró una carpeta de correspondencia relacionada con la sesión de los Williamson. Dentro había una carta de Catherine Williamson a Kowalski, fechada el 25 de noviembre de 1920, 10 días después de la muerte de Thomas. Estimado señor Kowalski, le escribo para solicitar todas las fotografías y negativos de nuestra sesión de octubre. Mi esposo me ha pedido que los recoja debido al reciente fallecimiento de nuestro hijo. Sin embargo, debo pedirle un favor personal. Si observó algo inusual durante nuestra sesión, algo que le preocupara sobre el bienestar de mi familia, por favor documéntelo y mantenga esos registros a salvo. Temo que pueda llegar un momento en que tales observaciones se vuelvan importantes. Adjunto el pago de un juego adicional de copias para que se guarden en sus archivos personales. Por favor, no le mencione esto a mi esposo. Atentamente, señora Catherine Williamson. PD. Los ojos de mi bebé en esa fotografía final. Usted capturó algo importante. Por favor, presérvelo. Sofía se dio cuenta de que lo que había descubierto era potencialmente evidencia de asesinatos de hace un siglo. A pesar del paso del tiempo, sintió la obligación moral de documentar sus hallazgos correctamente. Se puso en contacto con la detective María Santos de la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de Chicago, explicándole que había descubierto evidencia relacionada con muertes infantiles sospechosas de 1920. La detective Santos, una investigadora experimentada con 15 años de experiencia, se sintió lo suficientemente intrigada como para reunirse con Sofía en la tienda de antigüedades. Mientras Sofía exponía todas las pruebas, la fotografía, las cartas de Catherine, los descubrimientos de la doctora Foster y los registros de Kowalski, la detective Santos escuchó con un interés creciente. Obviamente, no podemos procesar un caso de 1920,
dijo la detective Santos. Pero desde un punto de vista de investigación, esto es fascinante. El patrón que has identificado es consistente con lo que ahora sabemos sobre los aniquiladores de familias, personas que matan sistemáticamente a los miembros de la familia, a menudo por razones financieras. Estudió la fotografía cuidadosamente. Los casos de infanticidio de esa época rara vez se investigaban a fondo, especialmente cuando el perpetrador era un miembro adinerado y respetado de la comunidad, y el envenenamiento por láudano habría sido casi imposible de detectar con los conocimientos médicos de la década de 1920. La detective Santos sacó su computadora portátil y comenzó a buscar en bases de datos modernas. Déjame ver qué puedo encontrar sobre la vida posterior de Robert Williamson. Después de varios minutos de búsqueda, encontró registros que hacían que el caso fuera aún más convincente. Robert Williamson se volvió a casar en 1925 con una viuda adinerada llamada Helen Morrison. Ella tenía 2 hijos pequeños de su matrimonio anterior, un hijo y una hija. El corazón de Sofía se hundió, presintiendo lo que vendría a continuación. Ambos niños murieron dentro de los 2 años de matrimonio. El hijo en 1926, a los 6 años, atribuido a la neumonía. La hija en 1927, a los 4 años, por lo que se llamó enfermedad de consunción. Helen Morrison Williamson murió en 1928, aparentemente por el dolor y el deterioro de su salud. Lo hizo de nuevo, susurró Sofía. Ciertamente parece ser así. Para 1930, Robert Williamson había heredado una riqueza sustancial de su segunda esposa y se había mudado a California, donde vivió cómodamente hasta su muerte en 1954. Nunca se volvió a casar, no tuvo más hijos. La detective Santos cerró su computadora portátil. Lo que has descubierto aquí es evidencia de un asesino en serie que usó su posición social y las limitaciones médicas de su época para asesinar a varios miembros de la familia, probablemente para obtener ganancias financieras. Robert Williamson eliminó a sus propios hijos y a sus hijastros y probablemente contribuyó a la muerte de sus esposas a través del abuso psicológico. Miró la fotografía de nuevo, concentrándose en la expresión de miedo del bebé Thomas. Este niño sabía que estaba en peligro. De alguna manera esa cámara capturó su reconocimiento de una amenaza que los adultos a su alrededor no podían ver o decidieron ignorar. A medida que la noticia del descubrimiento de Sofía se extendía por los círculos académicos e históricos, recibió una llamada telefónica inesperada de la doctora Patricia Williamson, una psiquiatra jubilada que vivía en Portland, Oregón. La doctora Williamson explicó que era la tataranieta de Catherine Williamson y que había estado investigando la historia de su familia durante años. He estado tratando de entender lo que le sucedió a Catherine después de que se fue de Chicago. En 1920, dijo la doctora Williamson, tu investigación puede haber finalmente proporcionado las respuestas que he estado buscando. Acordaron reunirse cuando la doctora Williamson voló a Chicago la semana siguiente. Ella trajo consigo una colección de documentos familiares que se habían transmitido a través de la familia de la hermana de Catherine, artículos que Catherine había enviado a su hermana Margaret a lo largo de los años. El descubrimiento más significativo fue el diario completo de Catherine, que aparentemente había enviado por correo a Margaret en partes entre 1920 y 1925. El diario completo contaba una historia desgarradora de una mujer que se había dado cuenta lentamente de que su marido era un asesino, pero que había quedado atrapada por las limitaciones sociales y legales de su época. La entrada del 15 de octubre de 1920, el día de la sesión de retratos, fue particularmente reveladora. Hoy nos tomamos una fotografía. Insistí en que se incluyera a Thomas, aunque Robert se mostró reacio. Dijo que el bebé arruinaría la naturaleza formal del retrato, pero quería un registro de nuestra familia mientras Thomas todavía está con nosotros. Últimamente tengo tantos miedos sobre su salud. Durante la sesión, observé la cara de Robert cuando miraba a Thomas. La misma expresión que recuerdo de cuando Mary estaba enferma, una especie de fría cálculo, como si estuviera estudiando un problema a resolver en lugar de mirar a su propio hijo. El fotógrafo, el señor Kowalski, fue muy amable y paciente. Pareció notar que Thomas se molestaba cada vez que Robert se acercaba. Cuando le pedí que tomara varias poses solo con Thomas y yo, Robert se enojó, pero el señor Kowalski apoyó mi petición. Rezo para que Thomas se fortalezca, pero temo que Robert vea a nuestros hijos como obstáculos para algo que quiere.
Más, encontré documentos en su estudio relacionados con pólizas de seguro de vida y hay documentos financieros que no entiendo. A veces lo pillo mirándome con la misma expresión fría que les da a los niños. El diario continuó a lo largo de las semanas siguientes a la muerte de Thomas, documentando la creciente certeza de Catherine de que Robert había asesinado a su hijo. 20 de noviembre de 1920. Confronté a Robert esta noche sobre el láudano. Se puso furioso, diciendo que estaba teniendo otro de mis episodios nerviosos, pero le mostré la botella que encontré, la que tiene el residuo que huele tan dulce y enfermizo. Afirmó que era medicina vieja que había quedado de cuando el médico trató mis dolores de cabeza, pero sé que está mintiendo. No puedo quedarme en esta casa. No puedo fingir que estoy de luto con el hombre que mató a mis bebés. Mañana tomaré el dinero al que pueda acceder y me iré con Margaret. Robert puede tener su riqueza y su reputación. Solo quiero ser libre de él antes de que decida que yo también me he convertido en un obstáculo. 6 meses después del descubrimiento inicial de Sofía, el caso de los Williamson se había convertido en un tema de estudio académico y fascinación histórica. El retrato que al principio había parecido tan inocuo, ahora era reconocido como una de las piezas de evidencia criminal más significativas de principios del siglo XX. La doctora Chen organizó un simposio en la Universidad de Northwestern titulado La fotografía como evidencia histórica, el caso del retrato de los Williamson de 1920. Académicos de todo el país asistieron para examinar cómo las técnicas de investigación modernas podían revelar verdades ocultas en fotografías históricas. Sofía se paró frente a una audiencia de historiadores, criminólogos y expertos en fotografía. El retrato ampliado se mostraba de forma destacada detrás de ella. Los ojos temerosos del bebé Thomas parecían velar por el proceso, recibiendo finalmente la atención y la comprensión que se le había negado en vida. Esta fotografía nos enseña que la verdad tiene una forma de preservarse a sí misma, incluso cuando las personas poderosas intentan enterrarla, concluyó Sofía su presentación. El bebé Thomas Williamson no podía hablar, no podía testificar, no podía protegerse, pero sus ojos contaron una historia que sobrevivió durante más de un siglo, esperando que alguien reconociera lo que estaba viendo. En la audiencia, la doctora Patricia Williamson se secó las lágrimas. Después de la presentación, se acercó a Sofía con una última pieza de la historia de Catherine. Catherine vivió hasta 1965, dijo en voz baja. Nunca se volvió a casar. Nunca tuvo más hijos. Pasó su vida trabajando con organizaciones que ayudaban a mujeres y niños maltratados, aunque nunca habló públicamente de sus propias experiencias. Conservó esa fotografía de Thomas hasta el día de su muerte, junto con toda su evidencia contra Robert. ¿Por qué nunca fue a la policía?, preguntó Sofía. Los tiempos eran diferentes. Habría sido la palabra de una mujer contra un banquero respetado, especialmente al acusarlo de asesinar a sus propios hijos. Sabía que nadie le creería, pero documentó todo, con la esperanza de que algún día alguien lo entendiera. La doctora Patricia Williamson le entregó a Sofía un último sobre, la última carta de Catherine, escrita justo antes de morir. Pidió que se abriera solo si alguien alguna vez descubría la verdad sobre sus hijos. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre y leyó las últimas palabras de Catherine. A quien encuentre esta verdad, mis bebés fueron asesinados por su padre, Robert Williamson, y yo no tuve poder para salvarlos. He cargado con este secreto durante 45 años, esperando que algún día la justicia encontrara un camino. Si estás leyendo esto, entonces los ojos de Thomas finalmente dijeron su verdad. Por favor, recuerda que fue amado, que era inocente, y que su breve vida importó. Por favor, recuerda que el mal a veces lleva una cara respetable, pero la verdad tiene una forma de sobrevivir incluso a las mentiras más poderosas. Gracias por ver lo que vi en esa fotografía. Gracias por escuchar el testimonio silencioso de mi bebé. Que este conocimiento ayude a proteger a otros niños de sufrir como lo hicieron los míos. Cuando el simposio terminó y la gente comenzó a irse, Sofía permaneció sentada, mirando el retrato ampliado. Los ojos del bebé Thomas, ya no misteriosos, finalmente habían contado su historia. La fotografía que una vez había mostrado a una familia feliz ahora era un testimonio del poder de la verdad y la importancia de creer a aquellos que no pueden hablar por sí mismos. El retrato encontró su hogar permanente en el Museo de Historia de Chicago, exhibido con la historia completa de la tragedia de la familia Williamson. Los visitantes a menudo comentaban la expresión inusual del bebé, y ahora, finalmente, podían
Entender lo que esos jóvenes ojos habían estado tratando de decir todo el tiempo.